Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy te voy a enseñar a hacer este hermoso tarjetero con bolsillo doble. Pero antes de comenzar, te invito a que des clic en el botón de suscribirte para que apoyes mi trabajo. Ahora sí, comencemos. Para este proyecto vamos a utilizar este material. Este material es 100% algodón. Viene por 150 yardas o 137 metros, pero vamos a utilizar muchísimo menos para este proyecto. Es de un grosor 1 y nos sugieren aguja de entre 3.5 a 3.7. Yo voy a utilizar la de 3.5. Marcador de puntos, aguja lanera, contador de vueltas y cinta métrica. Vamos entonces a hacer 3 piezas en total para este proyecto. Yo me basé en las medidas de una de las tarjetas que yo cargo. Es un total de 9 centímetros, ya que tenemos que tener en cuenta que debe haber un espacio en este lado y en este lado, que es donde vamos a unir las piezas para poder hacer la costura. Entonces vamos a hacer una primera pieza que es la que va en el centro y dos más que van a ir en la parte exterior, de un lado y al otro lado. Entonces vamos a comenzar haciendo la parte del centro. Ahora para las 3 piezas vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a hacer un nudo corredizo y voy a comenzar haciendo 20 cadenas. Recuerden que esto puede variar según el material que usen, entonces les recomiendo que si usan un material diferente se basen mejor en la medida. Una vez tenemos las 20 cadenas, vamos a hacer una de más, que es la que nos va a servir de altura en la siguiente vuelta. Giramos el tejido y como pueden ver, en la parte de atrás se nos crean como unos anillitos en esta parte de atrás de las cadenas. Pues entonces ahí es donde vamos a hacer todos los puntos. Vamos a hacer punto bajo. Entonces recuerden que insertamos la aguja no en este primer anillito que se nos crea acá, porque esta fue la cadena de altura. Vamos a hacerlo en el segundo. En el segundo anillito insertamos, sacamos y vamos a pasar por esos dos. Y así vamos a crear nuestro primer punto. Recuerden que si ustedes están iniciando, pueden utilizar un marcador de puntos para siempre recordar cuál fue el primer punto y no vayan a tejer uno de más o de pronto que les quede faltando. Y vamos a continuar haciendo puntos bajos en todas las cadenas que acabamos de hacer hasta llegar al otro extremo. Ya aquí terminé la primera vuelta, hago cadena, giro. Esta cadenita que acabé de hacer es la que nos va a servir de altura para la siguiente vuelta. En este primer punto entonces voy a comenzar con la segunda vuelta haciendo puntos bajos. Vamos a hacer puntos bajos durante todo el proceso. Ahora, este pedacito que estoy haciendo o esta pieza es la que va a ir en el centro, entonces tiene que ser de un tamaño que nos cubra toda la tarjeta. Entonces, al medir mi tarjeta, mide 5 centímetros y medio. Entonces yo voy a tejer vueltas hasta llegar a un tamaño aproximado cercano a los 5 centímetros y medio. Si ustedes usan otro material, entonces tienen que ir midiendo el tejido. Ya les voy a contar cuántas vueltas en total tuve que hacer para lograr a ese tamaño. Bueno, ya aquí hice un total de 15 vueltas y estas 15 vueltas me dan la medida que yo necesito. Cubren toda la tarjeta y adicionalmente dejan un espacio para poder hacer la costura que tengo que hacer al final con las 3 piezas.
Entonces, una vez ya tengamos la cantidad de vueltas que ustedes requieran de acuerdo al material, o las 15 vueltas si tienen el mismo, entonces vamos a hacer una cadena, vamos a cortar, vamos a jalar la lana para que se nos cree un nudito y aseguremos, y ya tenemos la primera pieza. Las dos piezas adicionales que vamos a hacer no pueden cubrir completamente la tarjeta, tienen que llegar aproximadamente a este tamaño. Entonces vamos a repetir el mismo proceso para ambas, exactamente lo mismo que hicimos para esta, vamos a hacerlo. Vamos a hacer 20 cadenas para iniciar y comenzamos con las vueltas de la misma manera, pero no vamos a hacer 15 sino 10 vueltas en total para cada una. Ya aquí terminé las 10 vueltas que corresponden a esta pieza y como ven, entonces ya queda un poquito más baja que la otra, que es el bolsillo, de hecho, para poner las tarjetas. Pero entonces vamos a hacer el borde. Entonces aquí yo terminé este último punto de la vuelta número 10 y no voy a hacer la cadena de este lado, sino que voy a girar el tejido para iniciar la otra vuelta, y aquí voy a hacer un total de 3 cadenas. Luego voy a insertar la aguja en la segunda cadena que se nos forma aquí, en la que está en el medio. Inserto, saco la hebra, jalo un poquito para que nos dé un buen espacio y luego voy a insertar en esta primera cadena que tenemos aquí y voy a hacer lo mismo. Inserto y saco. Me quedan 3 cadenitas. Ahora voy a insertar la aguja no en este primer punto donde salen las cadenas, sino en el segundo. Entonces en el segundo voy a insertar, saco, y esta misma hebrita que acabé de sacar la voy a pasar por los 3 aritos que tengo aquí en la aguja, y así nos debe de quedar. Estas 3 cadenitas, estas 3 hebritas que tenemos aquí son las que se nos acabaron de formar. Ahora voy a hacer 2 cadenas y voy a insertar la aguja en la primera que tejimos. En esta primera que tejimos inserto, saco la hebra y ahora voy a insertar la aguja en estas 3 que se nos formó anteriormente. Por acá voy a insertar, por eso era bueno tener un buen espacio y jalar un poquito. Inserto y a su vez voy a insertar la aguja en el siguiente punto, o sea, en este. Inserto, saco la hebra y voy a sacar esta misma hebra que acabé de tomar, voy a sacarla por los 3 primeros anillitos que se me forman aquí y me quedan 3 anillitos más. Voy a sacar la hebra, voy a tomarla y sacarla por esos 3. Ahora voy a hacer lo mismo, voy a hacer 2 cadenas y voy a tomar entonces la hebra desde la segunda cadena, insertando, sacando como lo hicimos ahorita. Voy a insertar la aguja por estos 3 anillitos que tenemos aquí, estas 3 hebras, y esta vez no voy a insertar la aguja en el punto que sigue, sino que me lo voy a saltar y voy a insertarla en este. ¿Por qué? Porque si lo hago en este, el tejido me va a quedar como un bolero, va a quedar muy amplio. Entonces me voy a saltar este y voy a tomarla desde el que sigue.
saco la hebra, inserto por estos 3 primeros y luego por los últimos 3. Vamos a repetir el mismo procedimiento. En el que sigue voy a hacer lo mismo. Pero entonces aquí sí voy a insertarla en el huequito que sigue. Saco por estas 3 y luego por las 3 siguientes. Como aquí inserté la aguja por el huequito que seguía, entonces en la próxima me voy a saltar uno. Y en la siguiente voy a hacerlo en el huequito que sigue, y en la que sigue me salto uno, o sea que voy a hacerlo uno de por medio. Voy a hacer entonces el mismo procedimiento hasta llegar al final. Bueno, ya aquí llegamos prácticamente al final, entonces aquí nos quedan 2 puntos. Como me quedan estos 2 puntos, no puedo hacer el mismo procedimiento porque entonces ya me quedaría demasiado largo el borde. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a ir al último punto y voy a tejer un puntico deslizado. Inserto la aguja, saco y deslizo por este mismo punto. Y así baja el borde y nos queda a nivel de los demás. Entonces voy a hacer una cadenita para cortar y jalamos para que se nos cree el nudo y quede asegurado, y así nos queda esta pieza con el borde. Ahora vamos a hacer uno exactamente igual, la misma cantidad de vueltas y el mismo borde. Antes de comenzar a unir las 3 partes, recomiendo esconder estas hebritas que nos quedan aquí sobrando. Entonces usamos una aguja lanera para hacerlo y vamos a insertarlas en todos estos huequitos hasta lograr esconderla completamente. Les recomiendo, por ejemplo, en estos pedacitos que la saquemos por la parte del revés. Esta es la parte del derecho que se va a ver, ¿cierto? Entonces vamos a terminar de sacarla por la parte del revés para que no se vea. Y aquí ya podemos cortar. Bueno, para comenzar a unir vamos a colocar las 3 piezas juntas, siempre asegurándonos de que el borde quede en la parte de afuera. Vamos a colocar en la parte pequeña adelante, la de la mitad va en el centro y la otra parte que está más pequeña con el borde la vamos a colocar de este lado. Entonces vamos a tratar de ponerlas junticas. Nos podemos ayudar con un marcador de puntos para unirlas, por ejemplo las esquinas de cada una.
Desenhebramos la aguja y vamos a comenzar desde este lado. Para asegurar aquí esta primera hebrita, yo sugiero hacer un nudito en este lado que nos quede en la mitad del tarjetero y que no se nos vea. Entonces ahora sí vamos a comenzar. Una vez aseguremos la lana, vamos a comenzar haciendo costura en los huequitos que vamos encontrando, porque aquí en este lado no hay puntos definidos. Entonces aquí insertamos la primera y vamos a tratar de que sean del mismo tamaño y de esa manera no se ve en desorden las costuras o no se ven feas. Una vez llegamos a este lado, aquí sí vamos a tener unos punticos más definidos que son las cadenitas. Entonces en las cadenitas vamos a tratar de seguirlas para que nos quede mucho más ordenado. Entonces voy a empezar insertando la aguja siempre en las 3 cadenitas. Y aquí exactamente lo mismo, voy a tratar de seguir ese mismo orden. Y vamos a continuar de esa misma manera hasta llegar a este lado. Bueno, ya aquí llegamos entonces al otro lado, ya terminamos de unir las 3 partes y para cerrar recomiendo hacer unos nuditos. Entonces voy a tomar, por ejemplo, aquí terminé y puedo tomar cualquiera de estas hebritas que está por acá, saco el hilo, pero aún sin sacar todo, cuando me queda este sobrante voy a insertar la aguja aquí en el medio para crear un nudito. Y puedo repetir una vez más si lo desean con alguna otra hebrita para que aseguremos muy bien y no se nos vaya a despegar. Una vez yo sienta que el nudo está bien, entonces voy a pasarlo de pronto varias vecesitas por acá adentro. De manera que escondamos el hilito y no tengamos que cortar a ras. Entonces lo voy a meter por aquí y voy a sacarlo por este lado, por dentro, para cortar y esconder la hebra. Entonces aquí voy a cortar. Y listo, nos queda listo el tarjetero para colocar nuestras tarjeticas. Recuerda que si te gustó este video puedes darle like, compartirlo y no olvides suscribirte a mi canal para que apoyes mi trabajo y aprendas más ideas crocheteras. ¡Chao!